Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver la prueba de ángeles. Para acceder a la prueba de ángeles nos tenemos que ir al mundo, ¿de acuerdo? Y usar este icono que tenemos aquí, se encuentra en el mapa. Básicamente en la prueba de ángeles lo que vamos a tener es diferentes batallas contra la luz y el infierno, digamos, y en el que vamos a ir obteniendo pociones para subir el talento de nuestras unidades. Según vayamos avanzando, vamos pasando por diferentes niveles, o aquí que aquí llama categorías, ¿de acuerdo? Y según el nivel, pues podemos ir saqueándolas de manera automáticamente o intentar enfrentarnos a niveles nuevos, como es este caso. Existe, digamos, dos formas de jugar esta modalidad, que es ganar por potencia bruta, quiere decir superas por mucho la potencia enemiga, o por estrategia. En este caso, como llevo un tiempo sin desafiar nuevos niveles, supongo que mis victorias serán por fuerza bruta, sin hacer falta pensar mucho. Vale, lo que tenemos aquí es que podemos hacer esto 5 veces al día, se puede hacer automáticamente o en este caso lo haremos manualmente. Y vamos a por ello. Tenemos un bonus que podemos elegir al principio, ¿de acuerdo? En el que según ayudemos a la oscuridad o a la luz, podemos tenemos este bonus que nos dice aquí abajo. A la izquierda tenemos aumenta el daño de las unidades a distancia u aumenta la vida de las unidades defensivas. Yo creo que como ganamos por potencia bruta, en este caso voy a ir por elegir el daño de las unidades a distancia y vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos contrincantes con los que pelear, ¿vale? En la prueba de luz tenemos este contrincante, que es un ángel con una potencia de 600.000, y si damos aquí arriba tenemos la prueba de la oscuridad, en el que en este caso tenemos unidades de carga, ¿de acuerdo? Y un guerrero aquí abajo. Lo que vemos es que según vayamos avanzando en los niveles, como pasa aquí abajo, tenemos estas casillas bloqueadas, no podremos usar ninguna unidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal. Esta fue la última alineación que yo usé para intentar ganar al enemigo, y lo que vamos a hacer es que sin ningún cambio voy a probar si, debido a que he estado un tiempo sin jugar esta modalidad, ya les gano por mucho, o vamos a tener que pensar un poco en qué hacemos, en qué estrategia podemos tomar. En este caso nos dicen que las fuerzas de reserva aún no tienen suficientes unidades desplegadas, así que vamos a meter unidades de reserva, de acuerdo, y vamos a ver si nos pueden ayudar, de acuerdo. En este caso usamos estas. Vale, me dice que estoy usando unidades que ya tengo desplegadas, así que vamos a quitar el unicornio y vamos a poner este, por ejemplo, de aquí. De acuerdo. Entonces, porque el unicornio ya lo tenía fuera. Vale, pues vamos a entrar en batalla. Vale, me dice que la prueba de la luz no tiene todavía unidades de reserva. No sé si me quedan muchos. Vamos a intentar seleccionar las unidades de reserva que tenga todavía disponibles. Vale, en este caso estas son bastante débiles porque no las tengo subidas, pero todo suma. Así que lo vamos a seleccionar y vamos a entrar en batalla, a ver qué ocurre. Vale. Vamos a ver, seleccionamos las dos formaciones, tanto el que lucha contra la luz como contra la oscuridad, y vamos a ver qué ocurre. La última vez que me enfrenté al ángel no conseguí ganarle. Vamos a dejar la partida en automática. Yo diría que ha cambiado mucho y mis unidades han mejorado bastante, por lo que debería ganar, pero vamos a ver, por lo que veo no suben de nivel. O sea, no suben de nivel. Por lo que veo no baja la vida, va por tramos, pero yo creo que ya he perdido 3 unidades, así que entran las de carga nación, y aunque se resiste y va bajando por cuestiones, su velocidad de ataque es muy elevada. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte y cae. Por lo que parece, pues ha estado justito, pero esta victoria contra la luz sí que la tenemos con esta formación. Vamos a ver ahora la batalla contra la oscuridad, ¿de acuerdo? La formación es esta que había elegido. Y vamos a ver unidades defensivas aquí a los lados. Vamos a cambiarlo. De acuerdo, y venga, vamos a ver qué ocurre. En este caso la diferencia de potencia es bastante elevada, pero como son unidades que pueden tener ciertos bonus, pues
puede ser que no nos salga bien. Vamos a ver. En este caso las unidades de carga se estampan. Sí, va a ser victoria fácil, porque las unidades defensivas son bastante buenas. Y bueno, pues ahora según vayamos avanzando, lo que tenemos es esta torre, de acuerdo, voladora aquí, volante, que básicamente le está dando más potencia a todas las unidades que estén alrededor. Esto es algo que en los niveles más bajos no aparece, son más sencillos, pero llegado a un cierto nivel empiezan a aparecer y empiezan a molestarnos. De acuerdo, pues la victoria de justo este nivel ha sido sencillo, y ahora podemos avanzar hacia adelante. Tenemos esta recompensa que nos dan. Esta recompensa nos la dan solo una vez, ¿de acuerdo? Pero podemos ir avanzando. Si nosotros conseguimos ganar a el último nivel, la última, digamos, pantalla de este piso, de este nivel, nosotros podemos obtener estas recompensas de aquí abajo, que son recompensa única, pero nos viene muy bien. Y vamos a ver, en este caso aumenta el ataque del héroe en 30 o aumenta la defensa. Voy a ir por ataque otra vez, a ver si tenemos suerte. Vale, en este caso tienen una potencia de 600.000, tiene unidades defensivas y vale, son muralla, y luego arqueros hacia atrás, de acuerdo. En este caso yo creo que no habrá problema si lo dejamos tal cual está. Quizá para hacer un poco más de daño vamos a juntar todos aquí y vamos a ver lo que es la prueba de la oscuridad. La prueba de la oscuridad que tenemos, vale, tenemos bastión, unidades defensivas adelante y lanzadores y arqueros detrás, misma jugada. En este caso vamos a intentar poner todo bajo la misma posición y vamos a ver qué ocurre. Sin más, la diferencia de potencia es bastante elevada, pero no quiere decir que la victoria sea asegurada. Puede ser que tengan ciertas sinergias estas unidades y que no estemos teniendo en cuenta. Obviamente tampoco estoy pensando en mucho, directamente quiero conseguir victoria por su fuerza bruta, sin tener que pensar mucho en la estrategia, pero puede ser que, en este caso no lo va a ser, porque la victoria sí que va a ser sencilla, pero pudiera ser que en este tipo de batallas que nos enfrentamos haya que forzar cierta estrategia por las sinergias que tengan nuestras unidades o nuestras facciones. En este caso no va a ser así. Vale, la prueba de la oscuridad ya está, ya hemos conseguido victoria. Vamos a ir ahora a la prueba de la luz. Y a ver qué ocurre. Vale, la prueba de la luz, vamos a dejarlo tal cual está. Las unidades de carga en segunda posición. Y vamos a ver lo que ocurre. La primera ha sido bastante sencilla contra la facción muralla. Yo creo que contra la facción bastión, teniendo el mismo poder en general de su ejército, creo que también va a ser una victoria sencilla. De hecho, automáticamente lanzando hechizos automáticamente, la victoria también la vamos a conseguir. De acuerdo, pues según vamos desbloqueando estos niveles, lo que nosotros podemos hacer es ir saqueando de manera automática estas mejoras. Cada nivel que avanzamos, cada piso que avanzamos, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a ir obteniendo es que podemos saquear 5 unidades de poción más que en el nivel anterior, ¿de acuerdo? Es algo que habrá que tener en cuenta, dado que de vez en cuando habrá que venir aquí a pelear contra los niveles nuevos, las pantallas nuevas. Y aquí estaríamos en otro piso, ¿de acuerdo? En el nivel 10, y bueno, pues nos tendríamos que enfrentar a cada punto de columnas a una batalla. En total serían 4, ¿de acuerdo? Para seguir subiendo de nivel. Si nosotros no nos queremos enfrentar, pues podemos saquear directamente lo que queramos. Podemos saquear el nivel en el que nos enfrentemos, ¿de acuerdo? Si necesitamos pociones de talento para unidades a distancia, pues vamos a por las verdes. Si queremos de guerreros, vamos a por las rojas, ¿de acuerdo? Esto es algo que nosotros podemos hacer rápidamente también con el mayordomo, sin necesidad de tener que venir aquí e ir batallando o ir dándole a saquear ahí, sino que aquí fácilmente nosotros decimos que queremos hacer esto, el desafío, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos aquí decir qué tipo de poción queremos recoger. Me recomiendan que use esta de defensa
pero nosotros podemos hacer una equilibrada para que vaya obteniendo pociones para todas las tipologías de unidades al mismo ritmo, ¿de acuerdo? Si le doy aquí, pues vamos a obtener todas estas... vamos a reclamar, digamos, el saqueo que haríamos de manera manual. Y vale, como había dicho, estas pociones que tenemos de talento, lo que sería lo que nosotros conseguimos, nos servirá para subir el talento de nuestras unidades, ¿de acuerdo? El talento que tenemos de nuestras unidades, voy a coger una unidad que no haya subido mucho. Vamos a ver, y en esta unidad lo que vamos a ver es cómo subimos el talento de dicha unidad. Para ello, en este caso, vamos a usar las pociones de lanzador, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues tenemos aquí esta mejora, reunir energía. Básicamente, las unidades lanzadoras dominan los secretos de la magia. La resistencia mágica de los héroes aumenta un 10%. Si nosotros conseguimos subirle 1000 puntos, ¿de acuerdo? Aumentará al 12% en vez de al 10%. Por lo que es muy importante subir el talento de todas nuestras unidades, sobre todo de las que más usamos o de las que componen nuestra formación más potente. ¿Cómo podemos subir? Pues podemos hacer el método de desarrollo básico, ¿de acuerdo? En el que, pues si vamos subiendo automáticamente uno por uno y podemos elegir si queremos subir esta mejora o no. En este caso subiríamos 125 puntos repartidos en las habilidades que tenemos arriba, como es mejorar el ataque, la vida, la velocidad de ataque o la resistencia, o tenemos la posibilidad de hacer 10 a la vez, ¿de acuerdo? Entonces nosotros aquí veríamos lo que ocurriría cada una vez de cada una de estas 10 ocasiones. En este caso, como es la primera vez que voy a subir el talento de esta unidad, en este caso todas aparecen en verde porque todas sumarían. Y de hecho el poder trasguardar, tras mantener esta subida, esta mejora, subiría 1216 puntos y se quedaría en 1300. Al subir de los 1000, lo que vamos a hacer es que vamos a subir la habilidad general de este lanzador, ¿de acuerdo? Al 12%, como habíamos dicho antes. ¿Qué ocurrirá cuando seleccionamos una de las unidades que tenemos más subidas? Como en este caso es la elfa, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, ya tengo cierto nivel. Si yo lo doy a desarrollar, lo que me puede ocurrir es que en las barras de arriba ciertas habilidades bajen y ciertas suben. Lo que nosotros podemos ver al fin y al cabo, entre paréntesis abajo, es al final cuántos puntos subiríamos, si nos compensa o no. Si es algo en rojo no habría que mantener, si está en verde, si no nos importa perder en este caso vida y resistencia mágica, pues le podemos dar a mantener y subiría. Espero que os haya gustado, dejadme en la caja de comentarios si queréis ver más vídeos de este estilo. Nos vemos.